Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adalberto Telles Gutiérrez, soy docente de la Centenaria y Benemérita Escuela Normal para Profesores en Toluca y soy docente del Grupo Representativo de Teatro, y en esta ocasión estoy con ustedes a través de mi institución, a través de esta Centenaria y Benemérita Escuela Normal para Profesores, festejando con ustedes el 138 aniversario del normalismo mexiquense, en esta actividad que nos conjunta a todos desde casa, en donde no estamos encerrados, sino estamos a salvo, deseando a todos nuestros estudiantes y a todos nuestros compañeros maestros que este periodo de estar en casa sea provechoso, sea digno de encontrarnos a nosotros mismos junto con nuestras familias y de seguir manteniendo contacto con nuestros estudiantes desde casa. Quiero compartir con ustedes un fragmento, algunos fragmentos de un libro que se llama Memoria y Esperanza, de Mario Benedetti, en donde él comparte unos mensajes a los jóvenes. Este libro fue escrito hace ya algunos años. Mario Benedetti pues ya no está con nosotros, pero es un libro que se escribió en el 2003 y que contiene algunos mensajes vigentes para todos nuestros muchachos y para los que todavía son jóvenes de corazón, como algunos maestros de nuestra Centenaria y Benemérita Escuela Normal para Profesores. Voy a compartir con ustedes algunos de estos textos, ojalá que les guste. Iniciaré por el prólogo. Un mundo de paciencia y asco. ¿Qué puede decir un poeta de más de 80 años a la gente joven que no lo haya dicho ya? Poco. Solo contarles qué satisfecho y bien me siento cuando, octogenario, veo que mis valores de toda la vida siguen vivos. Veo que mis valores siguen vivos, presentes, que nunca tuve la tentación de renunciar a ellos y que los sigo sosteniendo, y que toda la vida pude arreglármelas con tan poco y estar tan contento. Que pese a haber vivido bombardeado por la misma publicidad que a todos nos dice que lo importante es el consumo, que lo que importa es generar riqueza monetaria y que la globalización y el libre mercado son el único camino que nos queda por delante, sigo pensando que nada de esto es cierto. Que el Che Guevara fue un proyecto de cambio y no solo una camiseta. Que el fútbol era un hermoso deporte muchísimo antes de ser un gran negocio y que no todos en el mundo son de derechas. Decirles que Lillian Hellman, la notable escritora norteamericana, cuando se rescató a sí misma de la pesadilla del macartismo, escribió: el liberalismo perdió para mí su credibilidad. Creo que lo he sustituido por algo más privado, algo que suelo llamar, a falta de un término más preciso, decencia. Si los responsables del mundo son todos venerablemente adultos y el mundo está como está, ¿no será que debemos prestar más atención a los jóvenes? Si los extraordinarios beneficios de tanta multinacional se obtuvieron gracias o junto a la corrupción, el aumento del hambre y la caída del empleo en Latinoamérica, ¿no es momento de pensar que este mundo de libre mercado, globalización y guerras, que no son solo pantallas para grandes negocios, no atraviesa su mejor momento? Soy un poeta viejo y un viejo poeta, que en lugar de pensar como muchos de los de mi generación, que los viejos somos sabios, me pregunto cada día que pasa si el mundo no estará así porque no les dejamos lugar a los jóvenes. Con los jóvenes. ¿Qué les queda por probar a los jóvenes en este mundo de paciencia y asco? ¿Solo graffiti? ¿Rock? ¿Escepticismo? También les queda no decir amén, no dejar que les maten el amor, recuperar el habla y la utopía, ser jóvenes sin prisa y con memoria, situarse en una historia que les es suya, no convertirse en viejos prematuros. ¿Qué les queda por probar a los jóvenes en este mundo de rutina y ruina? ¿Cocaína? ¿Cerveza? ¿Barras bravas? Les queda respirar,
abrir los ojos, descubrir las raíces del horror, inventar paz así sea a ponchazos, entenderse con la naturaleza y con la lluvia y los relámpagos y con el sentimiento y con la muerte, esa loca de atar y desatar. ¿Qué les queda por probar a los jóvenes en este mundo de consumo y humo? ¿Vértigo? ¿Asaltos? ¿Discotecas? También les queda discutir con Dios, tanto si existe como si no existe. Tender manos que ayuden, abrir puertas entre el corazón propio y el ajeno. Sobre todo les queda hacer futuro, a pesar de los ruines del pasado y los sabios granujas del presente. La razón de la inocencia. Cada generación tiene sus jóvenes, y en el mejor de los casos son precisamente los jóvenes los que le dan color y la definen. Si en cambio son demasiado dóciles y aquiescentes, su talante se va oscureciendo, va perdiendo enjundia. Es bueno que el joven tenga algo de aguafiestas, que incomode al poder y al poderoso, que denuncie su vulnerabilidad y su injusticia. Lo malo es que a veces cuando pasan los años, los hombres y mujeres van mellando sus dardos juveniles y lentamente se convierten en aliados del poder. Los gobiernos, sobre todo los autoritarios, suelen tener a su servicio connotados psicólogos, una de cuyas funciones primordiales es amortiguar, casi diríamos apagar, la pujanza y la visión crítica de los muchachos. Lo que se aprende en la juventud debería constituir un soplo vital capaz de acompañarnos hasta el fin de los días. Quienes poseen una formación religiosa deberían recordar que fue nada menos que Jesús quien expulsó del templo a los mercaderes, y en estos míseros tiempos de globalización, invasiones, estafas y añaganzas varias, no es una lección a desperdiciar. Por otra parte, aquellos otros que se declaran ateos saben que su única religión es la conciencia, y no es nada saludable hacer oídos sordos a sus llamados de atención. Por supuesto que ser joven no constituye una vacuna que preserve el error. No es conveniente ser fanático de la bisoñez, pero en los desaciertos y hasta en los disparates de los jóvenes suele concurrir un ingrediente de inocencia que no es condición habitual en las emboscadas y patrañas de los adultos. Después de todo, como dijo Mark Twain, es mejor ser un joven abejorro que una vieja ave del paraíso. Si un consejo puede dar a los muchachos un octogenario todavía medianamente lúcido, es que no desperdicien su frescura, no apaguen su curiosidad. Jean Cocteau dejó bien dicho con mucho tino que la juventud sabe lo que no quiere antes de saber lo que quiere. Y no debe entenderse como un reproche. La educación de padres y de maestros es verosímilmente responsable de buena parte de los repudios, alergias psicológicas y menosprecios que el joven suele experimentar frente a ciertas zonas del mundo en el que respira y en el que a veces se asfixia. Pero también puede crear sus propios y originales rechazos ante situaciones repentinas, a menudo deformadas por la hipocresía. Lazos en el tiempo. Creo que ya es hora de analizar los cambios que ha traído el tiempo en las relaciones de los jóvenes con los mayores, incluidos por supuesto los padres y los maestros. También en los vínculos entre jóvenes y jóvenes, entre muchachos y muchachas. El hogar ya no es, como hace medio siglo, un refugio, sino casi una prisión. En consecuencia, los jóvenes de hoy tratan de huir cuanto antes de esa tierna elemental mazmorra. No obstante, tal prematura independencia es asimismo un curso de soledad, y como sus coetáneos, suelen padecer de la misma carencia. La relación entre soledades varias veces y no siempre es estimulante y conformadora. Los celos,
Las envidias se mezclan con las timideces y cortedades, y el desencuentro busca, y a menudo halla, un amago de encuentro en la siempre disponible jurisdicción de la violencia. Sin embargo, semejante relación no es de afecto sino de odio compartido, pero el odio nunca une o hermana, sino que a lo sumo amarra cruentas necesidades. Una herencia gloriosa. La juventud es un estadio intermedio entre la adolescencia y la adultez. De la adolescencia conserva cierta frescura que la estimula a avanzar, a sondear en su alrededor, a reconocer cuál es el prójimo afín, el que es capaz de recibir y brindar una amistad leal y enriquecedora. De la adultez le llega, o al menos tendría que llegarle, un equilibrio que es mesura y una madurez que ajusta ambiciones y evalúa las posibilidades que aún tiene la esperanza. Por ello, las decepciones que sufren en la juventud dejan heridas que son difíciles de curar. Las más arduas de cicatrizar suelen ser las ideológicas. En ese campo, las convicciones no se improvisan. Más bien son el resultado de peripecias ajenas a las que se asiste con asombro, pero sobre todo de experiencias sufridas en carne y alma propias. La conciencia reclama un espacio vital en el cerebro, en el corazón y más que nada en la rememoración, en la nostalgia. Y es inútil echar mano del olvido, por algo el olvido, en particular el de jóvenes, está lleno de memoria. En su hermoso discurso a los jóvenes, dice el poeta español Ángel González: de vosotros, los jóvenes, espero no menos cosas grandes que las que realizaron vuestros antepasados. Os entrego una herencia grandiosa. Sostenedla. Esta es una invocación sencilla, pero sabia, ya que la verdad es que la historia de la humanidad es una colección de juventudes. Yo mismo, octogenario, escribí cierto día esta confidencia. Fueron jóvenes los viejos, pero la vida se ha ido desgranando en el espejo. Y serán viejos los jóvenes, pero no lo divulguemos, que hasta las paredes oyen. La salud moral, la transparencia espiritual de un joven será la probable garantía de la continuación de la vida, de que la continuación de la vida habrá de ser limpia, honesta. Los pasos francos, sinceros, nunca serán pasos perdidos. Amigos, nadie más, el resto es selva, vio con hondura Jorge Guillén, el gran poeta. Pero en esa selva hay de todo un poco, desde veteranos de la indiferencia hasta verdaderos monstruos de crueldad. La alianza juvenil entre contiguos, codo a codo, es una defensa eficaz contra esa espesura. La juventud puede heredar de la vecina infancia una parcela de inocencia, pero no hay que obstinarse en ese legado, ya que si bien en la infancia la inocencia es una aptitud encomiable y hasta natural, en la adolescencia suele significar una señal de fragilidad, y en la edad adulta una imperdonable blandenguería. La conciencia más conciencia. Para la mayoría de los actuales adultos, la conciencia es un contratiempo del pasado, una voz fastidiosa que exigía conductas intachables, pero casi siempre incómodas, trozos de sacrificio o penitencias del alma. Por lo general, se trata de sumergirla en el olvido, pero es obvio que el olvido está lleno de memoria. En los jóvenes, la conciencia no está dormida. Aquí y allá dispara sus dardos mortales, sus reproches y sus anuencias. De algún modo es un amparo, un sostén. Alguna vez escribí un poema acerca de su entrañable misión, como una forma quizá demasiado personal de definirla. Aquí va. La conciencia es ubicua. Lo siento a veces en el pecho, pero también está en las manos, en la garganta, en las pupilas, en las rodillas, en los pulmones, pero la conciencia más conciencia
Es la que se instala en el cerebro y allí ordena, prohíbe, festeja y hasta recorre interminablemente los archipiélagos del alma. La conciencia es incómoda, impalpable, invisible, pero incómoda. Usa el reproche y las bofetadas, las penitencias y el desasosiego, las recompensas y las paradojas, los gestos luminosos y libertarios, pero la conciencia, más conciencia, es la que nos aprieta el corazón y vaga por los canales de la sangre. Por otra parte, el tiempo desgasta y muchos jóvenes que estuvieron firmemente afiliados a un ideal paulatinamente se van afiliando a las coyunturas del dinero. Y entonces los escrúpulos aflojan, la conciencia se mete en su cueva y el adulto pasa a ser otra cosa, con otro infecundo albedrío. Como ha denunciado el mexicano José Emilio Pacheco, ya somos todo aquello contra lo que luchamos a los 20 años. Canción basura. Una trama que vale la pena dilucidar es la que se relaciona con la lírica popular, más que con las letras que con la música. Esa canción de hoy, habitual y pegadiza con sus rimas y sus salmodias, con sus cantinelas y sus ritmos, con sus tangos y sus coplas, con su samba y particularmente con su saturación, puede desarrollar como motivo efusiones de amor, destellos de alegría, clamores de protesta, pero también puede simplemente difundir un estribillo monótono, estéril y pueril, que nadie dice y solo sirve para aletargar al oyente o para enloquecerlo hasta el estrépito con un ritmo ensordecedor. Se vapulea con razón a la televisión basura, pero nadie se ocupa de la canción basura, que paulatinamente va desgastando la veta sensible de los jóvenes. La pasión deportiva. Pero es hora de que pasemos a otro subtema. Una actividad que desde siempre ha involucrado a los jóvenes es sin duda el deporte. En años no tan lejanos, el cultivo de esa práctica incluía ingredientes de pedagogía, ¿se acuerdan? Por algo nació el término de educación física, pero también de entretenimiento o de recreo. En mi ya remota adolescencia practiqué varios deportes, 800 metros llanos, básquetbol, fútbol, ping-pong, y aunque confieso que no destaqué en ninguno de ellos, recuerdo con nitidez el placer que me proporcionaba su ejercicio. Los cursos de primaria los hice en el Colegio Alemán de Montevideo, donde los maestros germanos eran severísimos, casi brutales con nosotros, pobres indefensos. Tanto temor nos inspiraban que nos veíamos forzados a realizar arriesgadas piruetas en los trapecios. Es cierto que abajo había un colchón de seguridad, pero nadie quería probarlo, debido a que una vez uno de los gimnastas se vino abajo y cayó infortunadamente fuera del colchón. Se fracturó una pierna. Más que miedo era pánico lo que nos mantenía allí arriba casi volando. Pese a todos los riesgos que a veces incluye, particularmente cuando no es regido por despóticos teutones, el deporte es salud. Enseña a respirar mejor, permite un buen desarrollo muscular y ayuda a confiar en las propias fuerzas. Sin embargo, no todo en el ámbito atlético es tan lozano o auspicioso. Con el paso algo cojo del tiempo, el deporte se ha convertido en un atributo desembosadamente comercial. El deportista, en particularmente ahora el futbolista, ha pasado a ser un mero producto mercantil, tal como puede ser un automóvil, una computadora, un teléfono celular o una cocina eléctrica. Los clubes pueden llegar a ser poderosas empresas que compran y venden jugadores en cifras millonarias. El tradicional amor a la camiseta se ha convertido en amor al contrato. Luz y oscuridad.
A la juventud no hay que encerrarla en un claustro. Como mejor funciona es al aire libre. Ahí es cuando el sol la ilumina, la lluvia la riega, el viento la despeina y entonces no miente. Se afirma en su verdad, trata de proyectarse hacia el futuro. Es obvio que la juventud está llena de incógnitas, pero también que el enigma es distinto en cada joven. Hay herencias, genes, precedentes que colorean y en cierta manera definen ese misterio. Es claro que el joven los pasa por su filtro y ahí les quedan estilos y singularidades. Esa operación, ese análisis severo o riguroso lo puede convertir en parricida, pero también en huérfano. La juventud es una isla, pero como tal, forma parte de ese archipiélago. Entre isla e isla existen puentes y gracias a ellos la juventud se introduce en la historia. Propone un mundo venidero. Si uno se instala en una esquina y ve pasar jóvenes y jóvenes, muchachos y muchachas, está en condiciones de adivinar cómo será el futuro. Hay jóvenes que transitan con trancos de esperanza, otros con pisadas de miedo. Y así será el mundo. Esperanza versus miedo. Luz versus oscuridad. Globalización imperialista versus hambre de los menesterosos. La juventud perdurable. La juventud es un centro vital. Por eso hay que cuidarla, preservarla de las presiones de todo tipo que tienden a debilitarla, a corromperla, a desvirtuarla. Después de todo, no importa el tiempo, que el tiempo la razone, la sazone, la madure. El exuberante e inolvidable poeta Miguel Hernández tuvo la osadía de escribir: mi sien, florido balcón, de mis edades tempranas, negra está, y mi corazón con canas. Y yo mismo me atreví a agregar mucho tiempo después. Al fin, por fin, en fin, no caben dudas. La belleza se aleja y uno queda, solo como una flecha que erró el blanco. Dejó melancolías en la puerta, un azar miserable en la ventana y el nombre salvador que nunca llega. Solo perdura el corazón con canas, cansado de latir con las promesas, estirpe de los sueños que hacen cielo, cielo de los amores a la espera, canas que son del alma amenazada, soplo que sobrevive a duras penas, recuento inútil de estaciones locas donde ya se borró la primavera. Aún en la vejez, la lejana juventud tiene presencia. Si a los 80 años uno rememora lo que fue a los 20, aquella antigua, no olvidada frescura nos sigue animando porque sigue existiendo. La muerte propia está ahí, a la vista, pero si el veterano aún tiene vigor para enfrentarla con el escudo de la juventud, la muerte accede a postergar su letal advenimiento. Algún día se hará nuevamente presente y ya no habrá más escudo protector, puesto que hay algo inevitable. La memoria de la juventud tiene una obligación. También se marchita. Juan Gelman se refirió una vez al silencio que hay entre dos rosas. También la juventud vive entre dos rosas o entre miles, y a veces, como le ocurre al impagable personaje del escritor peruano Alfredo Birce Echenique, queda rodeada de arañas peludas y alacranes rojos. Tengo la impresión de que la infancia y la edad adulta están más protegidas que la juventud. Esta siempre es más frágil, más desvalida, está más sensible, abierta a todo lo que pasa, a todo lo que sucede a su costado, a su frente, a cuanto tiene un brillo seductor. El joven, y más aún la joven,
Se enfrentan al espejo a fin de organizar su estrategia, esa maniobra que les permite durar lo mejor posible y sin esquivar razones de alegría. El espejo, ese desafío, también es un severo pronóstico. El muchacho aprende a entenderse con ese rostro tan suyo que lo mira y en cierta manera lo juzga. Pero la muchacha reclama para su uso un espejo largo, de cuerpo entero, donde pueda verificar cómo luce su desnudo cuerpo completo, una apariencia que es después de todo una razón de vida, una seguridad en sí misma. Y también, cuando el cuerpo es reflejado, ese escuálido u obeso se convierte en una propuesta que al mismo tiempo es un repertorio de posibles correcciones. El continente joven. Los jóvenes casi nunca son pasivos, pero no siempre logran administrar continuos sus energías. No es lo mismo que se movilicen en las barras bravas que circundan los estadios de fútbol y las ruidosas multitudes rockeras que lo hagan a través de militancia en arriesgadas organizaciones no gubernamentales que acuden a asistir a pueblos en desgracia. Lo más saludable para el normal desarrollo de un joven es mantenerse espabilado, tanto mental como ideológicamente, no permitir que las vulgaridades de la televisión acaben vulgarizándolo a él, y por ende no ahogarse en un vaso de agua ni de cerveza. Tampoco hundirse en un pozo de fatigas, y eso sí, indagar en el alrededor tratando de comprender sus esplendores y sus miserias. Contra el recuerdo no hay liberación, sostuvo José Emilio Pacheco con su tradicional sangre fría. Por eso mismo, no hay que olvidar que las peripecias y los planes que se montan en la juventud pasan más tarde a convertirse en los recuerdos de lo que es imposible liberarse. Si las reminiscencias de la infancia se archivan normalmente en el rincón de los juguetes, los recuerdos de la juventud ingresan en cambio en el escaparate de las aplicaciones resistentes, vigorosas. De la juventud no quedan ruinas, ni cenizas, ni escombros. Queda, eso sí, una caudalosa propuesta de cambio y hasta un amago de revolución. Conviene dejar constancia de que los cambios fundamentales que registra la compleja historia de América Latina fueron emprendidos por jóvenes. Desde Fidel Castro al subcomandante Marcos, ambos innegablemente jóvenes en el momento de su eclosión inaugural, América Latina ha crecido en su noción de patria, o de una patria más o menos federal. Por primera vez las poblaciones indígenas, nuestras poblaciones indígenas, que nunca dejaron de ser jóvenes, irrumpieron en las respectivas sociedades aparentemente consolidadas de países como Nicaragua, Ecuador o México, y contagiaron de su impulso virgen a las respectivas comunidades. Por algo en Europa se le endosa a la América Latina el calificativo de continente joven. Aunque Estados Unidos nos invada, nos viole, nos empobrezca, nos descalabre y nos haga basura, América Latina sigue siendo joven, sigue rebelándose y haciendo lo imposible y lo posible por construir su destino. Ya sea en Panamá como en Colombia, los norteamericanos han ingresado a la inconmovible animadversión de los jóvenes. En los países europeos el panorama no es lo mismo. Así y todo, las riendas del poder siempre están en manos de los veteranos, de los mayores, nunca de los jóvenes. Los gobernantes se caracterizan por tirar la basura, por tirar la cultura por la borda. Les importa un pepino, pero también arrojan por la borda a la juventud, que les importa otro pepino. No obstante, cuando estalla alguna rebelión, siempre es impulsada por los jóvenes, que abarrotan las plazas y las grandes avenidas. El secreto de la salvación. En las primeras líneas de este libro,
Yo me preguntaba, ¿qué les queda por probar a los jóvenes en este mundo de paciencia y asco? Mantengo la interrogante, con el agregado de que los jóvenes no tienen que sentirse obligados a probar nada. No hay que olvidar, sin embargo, que el verbo probar tiene dos acepciones. Una, hacer examen y experimento de cualidades de personas o cosas. 2. Gustar una porción de comida o bebida. Basta con recorrer la página de cada uno de los periódicos de aquí y allá para comprobar lo que el mundo actual ofrece a los jóvenes. Solo en España, por ejemplo, país al que se señala de Europa como el de más alta delincuencia, la mujer es la víctima casi siempre elegida. Los maridos y exmaridos, los amantes y examantes, con hijos o sin hijos, las apuñalan o las balean casi con fruición. Las muchachas actuales no tienen más remedio que sacar cuentas sobre el miserable futuro que acaso les espera. ¿Qué les queda por probar, pues, a los jóvenes en esta cámara de torturas que es este mundo de paciencia y asco? Digamos que es más de asco que de paciencia. Acuden a discotecas, a jolgorios, bailes públicos y nunca saben si saldrán de allí en un Mercedes o en un ataúd. La actitud de los mayores ante los jóvenes de ambos sexos asume en ciertos casos visos de venganza, como si quisieran castigarlos porque desde el pasado no les entregaron un presente mejor. Y no se lo entregaron porque simplemente el mundo, como suma de sociedades diversas, se ha ido corrompiendo, pervirtiendo. Entre las explosiones de bombas asesinas y los silencios culpables, el joven solo aprende a retroceder, a convivir con el desastre, sin tener una noción aproximada de lo que éste significa. Y mientras los gobernantes más acaudalados y también más irresponsablemente gastan millonadas en excursiones interplanetarias, otros millones, los desvalidos los esperan y mueren donde quiera. Las religiones proponen un Dios que no sanciona estas barbaridades, pero por el contrario, sus fieles devotos se han ido introduciendo en todas las contiendas. Cuanto más despiadadas, mejor. A través de la historia, la religión ha bendecido los cañones, ha empujado a las dóciles masas en inquisiciones y genocidios de todo tipo. En cualquier conflagración, cada bando proclama su fundamento religioso y los jóvenes son los primeros en ser forzosamente convocados a semejantes estragos. En estos días escribí, y con Biblia, Talmud, Corán o Torá, siempre habrá un Dios para apoyar la guerra. Jóvenes de ambos frentes mueren y mueren. Los que deciden y empujan las guerras están, en cambio, cómodamente instalados en sus despachos de poder, con el champán a mano para cuando haya que festejar victorias, o el whisky yankee, el bourbon, como consuelo de las derrotas. Ellos van después, cuando todo culmina y las nóminas de muertos y heridos crecen en silencio. Si van después con elegantes esposas y examantes, con familiares y alabanceros y por supuesto con militares que siempre obedecen, es pensando en su próximo ascenso. La juventud es un territorio por el que todos pasamos. Sin embargo, mientras habitamos en él, no tenemos una noción ni siquiera aproximada de esa permanencia. En su libro Noticias del extranjero, el poeta licheno Pedro Lastra incluyó un poema que roza este aspecto con inusual sutileza. Ya hablaremos de nuestra juventud, ya hablaremos después, muertos o vivos, con tanto tiempo encima, con años fantasmales que no fueron los nuestros y días que vinieron del mar y regresaron a su profunda permanencia. Ya hablaremos de nuestra juventud casi olvidándola, confundiendo las noches y sus nombres, lo que nos fue quitado, la presencia de una turbia batalla con los sueños. Hablaremos sentados en los parques como 20 años antes, como 30 años antes, indignados por el mundo, sin recordar palabra,
sin recordar quiénes fuimos, dónde creció el amor y en qué vagas ciudades habitamos. Tengo la impresión de que en este presente implacable y descastado, al mundo le duele la juventud y a la juventud le duele el mundo. Por si eso fuera poco, en el último verano el planeta se ha convertido en una hoguera. En España y Portugal, en Canadá y en Estados Unidos, los campos ardieron y el fuego rodeó y amenazó las viviendas. Los técnicos, policías y bomberos opinan que buena parte de estos siniestros fueron provocados intencionalmente por el hombre, algo que sería un síntoma revelador de una enajenación colectiva, como la que estamos viviendo. Sin embargo, también puede ser una respuesta de la agredida naturaleza que de abrazamiento en conflagración le va comunicando al género humano que hasta los fantasmas y las llamas lo juzgan con severidad. No obstante, la juventud aguarda un gesto, una rendija de esperanza, aunque se aturda, aunque recurra a 1000 variantes de la violencia, la juventud espera ser atendida y ayudada a sobrevivir. Y los prójimos de todas las edades deberían comprender que en la salvación de la juventud reside el secreto de su propia salvación. Hombres y mujeres, adultos o hasta viejos, sintámonos jóvenes por un instante y medio. Quizá así percibamos que la juventud no es un enigma, sino un inapreciable azar que a todos nos ilustra y nos descubre. Muchas gracias. A nombre de la centenaria y benemérita Escuela Normal para Profesores, esperamos que hayan disfrutado de un fragmento de este libro, Mario Benedetti, Memoria y Esperanza, que compartimos con ustedes en el marco de las actividades de este 138 aniversario del normalismo en el Estado de México. Muchas gracias.